Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy me acompaña el ingeniero Uriel Velarde, quien nos va a acompañar el día de hoy para platicarnos de una técnica que pues muchos tenemos dudas, tenemos la inquietud por aprenderla y tenemos la necesidad de aplicarla, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con concreto polimérico a cargo de nuestro ingeniero Uriel Velarde, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones aquí. Buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Sí, el día de hoy les vamos a platicar un poquito de qué se trata la técnica del concreto polimérico, para qué se usa, cuáles son las resinas que se tienen que usar, etcétera. Y al final, pues vamos a estar resolviendo todas sus dudas. Así es, vamos a tener por ahí una transición de un video en el cual vamos a ver el procedimiento de esta aplicación. Les recomiendo que pongan mucha atención, tomen nota y al final de este en vivo vamos a tener una sección de preguntas, las cuales el ingeniero va a estar aquí dispuesto a responder todas sus dudas, ¿vale? Pues comenzamos entonces. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a un en vivo más de Poliformas Plásticas. El día de hoy vamos a hablar de una técnica que se llama concreto polimérico. El concreto polimérico es una técnica diseñada para hacer o para fabricar piezas con una alta resistencia mecánica. Estas piezas generalmente se fabrican para estar expuestas a un alto tráfico, a un tráfico puede ser peatonal o un tráfico de autobuses, por ejemplo, o de autos. En esta técnica lo que buscamos es fabricar una masa donde tiene diferentes granos minerales y van a ser aglutinados por una resina de poliéster, como las que podemos encontrar en las sucursales de Poliformas. Bueno, el proceso para fabricar un concreto polimérico o para fabricar una pieza de concreto polimérico inicia con una selección de una muy buena resina. La resina, entre algunas de sus características principales, debe de tener baja viscosidad, como se aprecia en el video. Esto es porque la resina va a funcionar como un aglutinante y va a humectar todas las cargas que posteriormente vamos a ir colocando en nuestra mezcla. La otra parte importante es la selección de las cargas. Las cargas, o lo que nosotros le llamamos cargas, no es otra cosa más que minerales que son extraídos de alguna mina, valga la redundancia. Estos minerales deben de seleccionarse en diferentes tipos de granulometría, es decir, debemos de seleccionar granos de diferentes tamaños para que entre ellos se acomoden y al final tengamos una masa donde esté todo uniforme, granos pequeños en medio de granos grandes. Una de las cargas que utilizamos, como se ve aquí, es la calcita. La calcita la pueden conseguir en cualquiera de nuestras sucursales. Este va a ser el grano más fino que vamos a incorporar en nuestra mezcla. Si nosotros tenemos solamente granos grandes, vamos a tener muchos huecos. Es por eso que es importante seleccionar granos pequeños, granos medianos y granos grandes, para tener una variedad rica en granulometría. Les decía yo que la resina también funge un papel importante. La resina no nada más va a fungir como un aglutinante de las cargas. La resina también va a hacer que las cargas se queden pegadas entre ellas y este pegamento, esta resina, también le va a aportar algunas propiedades finales a nuestra pieza. Entre estas propiedades, pues va a aportar dureza, va a aportarle cierta flexibilidad. Cuando haya un tráfico, vamos a tener que tener esa flexibilidad en las piezas. Aquí, como podemos ver, ya se incorporó una carga delgada, que es la calcita. Se incorpora una carga más gruesa, en este caso es marmolina. Y después incorporamos los granos medios, como se aprecia. Es importante mencionar que las herramientas de trabajo para este tipo de productos pues ya son herramientas industriales, como se aprecia. Tenemos un taladro de grado industrial. También se puede mezclar con una mezcladora convencional de la industria de la construcción, de las mezcladoras de olla. También con eso se puede utilizar. Solamente que la limpieza ahí va a ser un poco más complicada. En este caso pues solamente se ensucia la propela. Y la propela la podemos limpiar fácilmente con algún solvente, como por ejemplo acetona, que también lo encuentran en las sucursales. Una vez que tenemos ya bien incorporada toda nuestra masa de granos y de resina,
debemos de verificar que tenga una consistencia adecuada. Es decir, debe de ser como una masa, pero no tan seca, porque debe de fluir perfectamente para que se acomode posteriormente en el molde. Aquí ya vemos cómo se está la mezcla, que fluye muy bien, no se queda parte de ella en los botes. Otro punto importante es el tiempo que vamos a requerir entre la fabricación o bueno, la mezcla de todas nuestras cargas y el catalizador. Recuerden que el catalizador nos da un tiempo de vida de nuestra mezcla. Una vez que yo integro el catalizador, la resina poliéster va a empezar a reaccionar y va a empezar a generar calor. En el caso específico del concreto polimérico, genera bastante calor nuestra mezcla. Por eso también es importante que nuestras cargas minerales estén bien distribuidas. Si no, algunas cargas van a acumular mayor calor, y esto va a hacer que tengamos un curado disparejo, no va a curar de manera uniforme. En este caso podemos ver cómo se están agregando ya todas las cargas, ya tenemos bien seleccionado. Es importante mencionarles que más o menos en un concreto polimérico se ocupa entre el 80 y el 90% de cargas, y el resto, es decir, el 20 o el 10%, es la resina. Les recuerdo, la resina aquí solamente es un aglutinante, va a aglutinar todas nuestras cargas, pero eso no quiere decir que yo deba utilizar cualquier resina. Una vez que tengo todo integrado, lo que vamos a hacer es vaciar en nuestros moldes. Estos moldes previamente ya se debieron de haber tratado con un desmoldante. Si no, la pieza se va a quedar amarrada y no la vamos a poder sacar. Vean cómo es importante la fluidez que yo le otorgue a mi mezcla. Si mi mezcla no fluye, no voy a poder vaciarla correctamente en los moldes. En este caso, este molde que vemos es el molde de un marco de un registro para cables eléctricos. Si se dan cuenta, es muy delgada la sección donde yo debo de vaciar la resina, y pues si la resina no fluye, yo voy a tener parte de resina o parte de mi mezcla en el bote, parte de la mezcla dentro de la cavidad del molde, y otra parte se me va a ir hacia afuera y voy a tener mucho desperdicio, lo cual implica que me va a costar más cara mi pieza. Una vez que ya tengo bien mi mezcla, empiezo a vaciarla en los moldes. Debo de asegurarme de no desperdiciar nada de lo que yo ya preparé, porque todo esto me va a costar, todo esto es dinero en una producción. Y también parte importante de la fluidez es que la mezcla va a acumular un poco de aire cuando yo la bata, por así decirlo. Entonces debo de hacer una ligera vibración. En este caso lo hicieron de manera manual, pero se puede mandar a hacer una mesa vibradora, y mientras estoy trabajando, activar de vez en cuando la vibración en la mesa. Como podemos observar en el video, también se integra una parte de una fibra. En este caso es fibra de vidrio lo que se recomienda. La fibra de vidrio está hecha, o más bien se incorpora aquí en este tipo de fabricaciones, para otorgarle cierta flexibilidad. La pieza que yo voy a fabricar va a tener una resina que es rígida, va a tener minerales que son rígidos, entonces debo de reforzarlo un poco con alguna de las fibras de vidrio. En este caso, como la sección es delgada, se utiliza Roving. Si fuera el caso de que el área donde yo estoy aplicando la resina es un área más grande, entonces puedo utilizar un petatillo. Lo que se recomienda en este caso es que sean fibras largas. Si se dan cuenta, aquí es una hebra de fibra de vidrio, y esa hebra es larga. Si son mechas cortas, no me ayuda de mucho a darle ninguna propiedad mecánica. Por eso se recomiendan hebras largas. Una vez que yo ya incorporé todo, es importante también nivelar el molde, como se ve en el video. Esta resina, como ya dijimos, o esta mezcla, fluye. Y como va a fluir, se va a empezar a nivelar. Si yo tengo mi molde chueco, la pieza va a salir chueca, o la parte de la pieza de atrás va a salir chueca. Estas piezas generalmente están hechas para sentar en alguna parte de la calle, entonces por eso deben de salir perfectamente parejas. Si sale chueca, no la voy a tirar, pero voy a tener que retrabajarla, voy a tener que perfilarla con algún esmeril, y esto es un retrabajo que me va a llevar tiempo y me va a llevar dinero. También por eso es importante limpiar todas las cejas de mi molde. Se dan cuenta, no dejamos nada fuera del molde o en las cejas,
porque esto implicaría que se cure afuera del molde, se quede pegada alguna de las secciones de mi pieza, y esto que se va a quedar pegado va a generar un filo, y ese filo al final lo voy a tener que retrabajar. Otra vez, es importante, el retrabajo implica tiempo, implica horas hombre, y eso es dinero. Entonces debo de perfilar bastante bien, o debo de limpiar, mejor dicho, todo mi molde. No debo de dejar nada para que al final mi perfilado sea lo menor, en el menor tiempo posible. No voy a tener una pieza perfecta, voy a tener que perfilarla, pero no pasa nada, va a ser en el menor tiempo posible. Enseguida tenemos algunas indicaciones principales para fabricar el concreto polimérico. Muy bien, bueno, en esta ocasión les traje aquí una pieza pequeñita de concreto polimérico. Generalmente las piezas de concreto polimérico, como les mencionaba, son grandes. Se fabrican, por ejemplo, tapas de registro que están en la calle, las tapas que se utilizan para el cableado de teléfono, para el cableado de televisión, todo ese tipo de tapas están fabricadas con concreto polimérico. También se fabrican, por ejemplo, las coladeras que vemos en la calle están fabricadas en concreto polimérico. Ya actualmente están en desuso las tapas que se fabrican con metal, porque pues como ustedes saben, las tapas de metal se las robaban y había que reemplazarlas. Entonces era un ir y venir entre que se las robaban y había que estar reemplazando, quedaba el boquete y había accidentes. Ahora se fabrican se fabrican de concreto polimérico. Al final del día es un plástico, entonces es un plástico que pues no van a poder vender en ningún lado. Esta pieza que les traje el día de hoy, les decía yo, es una pieza pequeñita. Podemos fabricar piezas grandes. Esta pieza debe de pesar por ahí más o menos de unos 5 kilos. Y una pieza para calle, para tráfico pesado, ronda desde los 20 kilos hasta 35, 40 kilos más o menos. Entonces, si se dan cuenta también, pues robarse una pieza de ese tamaño, además de que no les va a servir de mucho, pues es bastante complicado. Esta pieza que yo traigo aquí seguramente la han visto en algún lado. La han visto en Ciudad de México en el metro. La han visto en algunas otras ciudades en las estaciones de los buses, de autobuses. Esta piececita se llama podotáctil y está diseñada pues para que la gente que tiene debilidad visual o es invidente pueda tocar esta parte, ¿no? Estos chipotitos que se ven aquí. Esto está fabricado con concreto polimérico o por medio de concreto polimérico. Se dan cuenta, pues no se ve nada. Tiene la ventaja de trabajar con esto es que podemos otorgarle un color integral. Si yo lo empiezo a raspar, esta pieza va a seguir siendo color amarillo por dentro. Entonces es otra de las grandes ventajas que nos presenta el trabajar con resina poliéster. Los pigmentos para hacer esto también los van a encontrar en nuestras sucursales. Nosotros tenemos los pigmentos. Me gustaría mencionarles que tenemos también un servicio de igualación de colores. Este servicio, bueno, se puede hacer bajo un pantón o se puede hacer bajo una muestra que ustedes nos traigan y consúltelo con sus sucursales para que les indiquen cuánto es la cantidad mínima que se puede fabricar de un color. Continuando con el tema del concreto polimérico, pues bueno, algunas de las principales ventajas que van a encontrar pues es la resistencia mecánica que tienen. Les decía yo, son muy duras. Esto es gracias a la aportación mecánica que da la resina y los granos que hemos incorporado en ella. Otro aspecto importante a mencionar pues es que es muy fácil de perfilar, es muy fácil de retrabajar, ya que estas piezas son duras, pero tienen vamos a llamarlo que tienen cierta flexibilidad. Si yo quisiera perfilar una pieza fabricada con concreto, el concreto es un material muy rígido. A la hora de perfilarlo corro el riesgo de que se me rompa y se troce toda la pieza y es una pieza que va a ir a la basura. En este caso el concreto polimérico no, el concreto polimérico al estar fabricado con un plástico, que es la resina poliéster, pues tiene esa cierta flexibilidad que le permite que se perfile con facilidad y lo pueda yo retrabajar. Lo voy a voltear para que vean la parte de atrás. Lo que veíamos en el video era esta parte, que era la parte que yo les decía que tenía que estar bien nivelada. Si no está bien nivelado mi molde, esta parte de atrás de la pieza va a quedar chueca. Entonces estas piezas generalmente quedan así, va sentada. Y si la parte de atrás está chueca, va a quedar chueco también el frente. Por eso es bien importante también que el molde esté nivelado. Les mencionaba yo también la importancia de seleccionar una buena resina.
Ustedes han ido a nuestras sucursales y saben que tenemos una infinidad de resinas. Cada una de ellas tiene alguna particularidad. En el caso concreto de la resina PP7000 es una resina con alta dureza, pero de una baja viscosidad. Si vieron en el video, pues fabricamos bastante fácil, o más bien incorporamos bastante fácil todos los granos que habíamos seleccionado. Entonces es bien importante seleccionar una buena resina. Generalmente, o más bien no se recomienda utilizar una resina de usos generales. Las resinas para fibra de vidrio son resinas que están hechas para humectar fibra de vidrio, no para humectar cargas. Entonces por eso es bien importante seleccionar una resina adecuada. Esas son las ventajas y eso es la selección de la resina. Otra particularidad del concreto polimérico pues es esa gran resistencia. Todas estas piezas van bajo una norma. Generalmente son normas internas del cliente que las va a utilizar, del cliente final. Si es una tapa, por ejemplo, para calle, pues seguramente va a estar normada por el gobierno local, ¿no? Todas estas normas es importante mencionar que nuestra resina cumple o ayuda en la fabricación para que cumplan esas normas. Entonces es bien importante también que cuando fabriquen o cuando piensen en un concreto polimérico, primero investiguen bajo qué norma van a trabajar y cuánto es la resistencia que van a querer. Generalmente en el mercado piden desde 3 toneladas por pulgada cuadrada hasta 5 o 10 toneladas por pulgada cuadrada de resistencia. Con lo que acabamos de ver de cómo se fabrica, tranquilamente y sin problema van a cumplir este tipo de normas. Obviamente, pues les decía yo, hay que seleccionar o hay que tener una buena selección de granos. A la hora de seleccionar un grano, además de lo que yo les mencionaba, de ver los tamaños, también tenemos que hacer pruebas y ensayos de los granos, porque los granos, como ustedes saben, vienen de una mina. Y en las minas tenemos humedad, la humedad natural que existe en la tierra. Entonces esa humedad a veces nos afecta durante la fabricación del concreto polimérico. Entonces tenemos que hacer pruebas para ver cómo se comporta la humedad que tienen las cargas con la resina que hemos seleccionado. Ajá. Otro aspecto a mencionar es justamente lo que ya les decía, el color. El color, si se dieron cuenta, nuestra resina o la resina PP7000 es una resina de color ámbar. Este color es el color natural de la resina, pero si se dieron cuenta al final la pieza queda de un tono más o menos como blanquecino. Ese tono lo aportan las cargas que hemos seleccionado. Si seleccionamos cargas de otro tipo, también le van a aportar otros colores. Entonces al final el color natural de la pieza lo van a dar las cargas. Si queremos dar un tono o un color artificial, vamos a tener que utilizar un pigmento de los que ya les hablaba. Estos pigmentos igual los pueden encontrar en sucursal, se integran en la mezcla, en la masa que hicimos, se mezclan perfectamente y vamos a tener un color uniforme. Y bueno, vamos a dejar aquí esta pieza a un lado ya. La verdad es que pesa bastante. Y vamos a hablar un poquito de algunas preguntas frecuentes cuando alguien quiere iniciar la fabricación de concreto polimérico. Lo más común es cómo selecciono mis cargas, cómo sé cuánta carga va a resistir mi pieza. Ahí les mencionaba, tenemos que hacer prueba y error. Tenemos que probar diferentes granulometrías, de dónde se extrae la carga, influye de si la mina estaba en el norte del país, en el sur del país, en el centro del país. Entonces tenemos que hacer diferentes pruebas. No hay una receta mágica por la cual podamos decir, llevas un porcentaje de esta carga, un porcentaje de esta otra y un porcentaje de resina. Sí lo sabemos, como les mencionaba antes, más o menos entre el 80 y el 90% es carga y el 20 o el 10% es de resina. Pero ese intervalo lo tenemos que evaluar haciendo prueba y error. Tenemos que ver cómo se comporta, cómo fluye, que fluya bien, que no quede muy espesa, que no floten las cargas, algunas cargas llegan a flotar. Todo eso tenemos que evaluar durante nuestros ensayos para hacer nuestra fórmula de concreto polimérico. Otra pregunta muy frecuente es el color. A veces es muy común que el proveedor, o más bien el cliente final, nos diga que quiere un color blanco, un color gris, hay diferentes colores, lo habrán visto en la calle.
Les decía yo, tenemos dos opciones. Una es darle el color natural, que lo otorgan al final las cargas. Generalmente este color natural va de un color blanquecino a un color ligeramente crema, como beige. Ese sería nuestro color natural. Si queremos ya un color artificial, verde, azul, amarillo, algún color ya bien específico, pues tenemos que incorporar un pigmento. Y ese pigmento es bien importante mencionar que debe de ser totalmente compatible con la resina, como los pigmentos que tenemos en tienda. Los pigmentos en pasta que vendemos están diseñados especialmente para trabajar en la resina poliéster. Es muy común o muy frecuente que quieran, que la gente de la construcción quiera utilizar pigmentos para cemento dentro de esta fabricación. Esos pigmentos son minerales y esos minerales pueden interactuar con el comportamiento de la resina. Entonces no se recomienda ese tipo de pigmentos. Compren pigmentos en pasta que están diseñados especialmente para ser incorporados en nuestras resinas. Y otro aspecto muy común es cuánta resistencia me va a otorgar. Ahí igual, no hay una receta mágica, tenemos que hacer pruebas de laboratorio. Generalmente lo que se hace es tener nuestra placa o nuestra pieza completa y aplicarle un peso en el centro. Ese peso se hace mediante un equipo y el equipo va midiendo cuánta resistencia nos va a dar. Entonces, solamente hasta que tengamos una pieza completamente fabricada, vamos a saber cuánto va a resistir. No podemos determinarlo desde antes al decir, con estas X y Y resina y con esta X y Y carga, me va a dar este comportamiento mecánico. No lo sabemos. Tenemos que hacer pruebas mecánicas para determinar cuánto va a resistir la pieza que yo he fabricado. Bien, finalmente mencionarles que el concreto polimérico actualmente está teniendo algunas variantes. Inicialmente estaba hecho para la construcción, pero pues ahora se han modificado y sigue sirviendo para la construcción, pero ya ahora en la parte decorativa, porque pues vaya, tiene esta propiedad de que lo puedo pigmentar, de que lo puedo perfilar, lo puedo hacer en un molde. Entonces todas estas propiedades ahora le han otorgado esa incursión en la construcción, pero ahora no la construcción de calle, sino la construcción decorativa. Entonces dejen volar su imaginación, tal vez quieran elaborar, últimamente se está elaborando mobiliario urbano en concreto polimérico, porque vaya, pues nos permite generar ahí ciertas formas. No me queda más que despedirme, desearles que tengan buena tarde, que no dejen de preguntar, no dejen de experimentar sobre todo. Y ya saben, en Poliformas van a encontrar todos los materiales que necesitan para darle forma a sus ideas. Buena tarde, hasta luego. Bye bye. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos de vuelta, ya vieron el video. Espero tengan muchas preguntas, tengan muchas dudas, tengan muchas cosas que preguntar. Vamos con nuestra sección de preguntas y respuestas. Y aquí estamos para ayudarte, ingeniero Uriel. La primera pregunta que nos hace es Eric Lascano MacGregor, que nos pregunta ¿qué capacidad de resistencia tiene una tapa? Es decir, ¿qué peso soporta? Ya, ok, aquí es variable dependiendo del tráfico que vaya a tener esa tapa, pero en promedio más o menos ronda de 3 a 5 toneladas por pulgada cuadrada. Más o menos, 3 toneladas estaremos hablando de una tapa que está en tráfico peatonal y ya 5 a 7 toneladas por pulgada cuadrada en una tapa que esté a pie de calle donde van a pasar autobuses, camiones y demás. Ok. Después, Jorge Cruz Solís nos pregunta, ¿cuál podría ser el grosor mínimo de una pieza como la que mostramos en el video? Ok, para el podotáctil. Ahí no hay como tal una regla de un grosor, pero sí se recomienda que por lo menos la pieza sea más o menos de 1 pulgada aproximadamente. Si es una pieza muy delgada, vamos a correr el riesgo de, aunque tiene una gran resistencia, pues se pueda fracturar también fácilmente. Entonces tendríamos que incorporar algún otro refuerzo para que una pieza delgada tuviera una buena resistencia. Entonces lo ideal es una pulgada por lo menos. Excelente. René Escultor nos pregunta que si todas las cargas que mostramos en el video las podemos encontrar aquí en Poliformas. No todas las cargas. En Poliformas pueden encontrar las cargas que le llamamos finas. Puede ser el talco, puede ser calcita, cabosil. Esas cargas las van a encontrar con nosotros. Las demás cargas minerales
No es que no las queramos tener, pero son cargas que se encuentran muy fácilmente en cualquier casa de materiales. Marmolina, acero grueso, acero fino, son cargas que fácilmente se encuentran ahí. Excelente. Morales Aníbal ahora nos pregunta, ¿se puede usar para construir barras de cocina o para pisos de patio? Se puede para una barra, sí, aunque aquí resultaría en una barra muy pesada, que digo, ya tenemos el mármol natural es muy pesado, entonces se podría, incluso últimamente por ahí hay gente que está incursionando en hacer mobiliario urbano, mesas, bancas y demás, que están expuestas a la calle, y pues el concreto polimérico le da un mayor tiempo de vida expuesto a la intemperie. Sí se puede. Para un piso, ahí habría que evaluarlo si a qué queremos llegar con un concreto polimérico. Y ahí en un piso no es tan viable porque queda muy pesado, queda muy grueso. Entonces un piso tal vez en un patio pues estaría bien, pero un piso en un departamento pues ya sería agregarle demasiado peso a la estructura. Ok, Valentín Gómez te manda a saludar y dice que la Gracias. información fue excelente y útil para él. Qué bueno que les está sirviendo la información. Eric Lascano nos pregunta, para preparar 1 metro cuadrado, ¿cuánta carga se usaría más o menos? Más o menos el porcentaje de cargas va entre un 80 a un 85% y el restante, es decir, el 15% restante es de resina. Para 1 metro cuadrado, bueno, aquí hay que hacer el cálculo por metros cúbicos. 1 metro cuadrado no lo podremos calcular. Tendríamos que saber 1 metro por 1 metro y qué espesor le queremos dar, ¿no? 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas. Entonces ahí nos haría falta un dato para poder hacer el cálculo, pero lo que puedes hacer es, dependiendo de las cargas, haces una pequeña mezcla, tomas el 85% de tus cargas, mezclas el 15% de resina y antes de catalizarlo, sacar una medida, es decir, tomas un vasito de 100 mililitros, lo llenas hasta 100 mililitros y lo pesas y con eso sacas la densidad. Más o menos la densidad del concreto polimérico anda por 1.2 hasta 1.35, 1.4 más o menos. Esos son gramos por centímetro cúbico, entonces con eso podemos hacer el cálculo. Ok, por ahí Joana Ramos nos pregunta, ¿qué resina es la que utilizamos para hacer el concreto polimérico? La resina ideal de Poliformas es la PP7000, es una resina de baja viscosidad, tiene gran aceptación de carga, es una resina que tiene y que cumple con las especificaciones de las normas. Excelente. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre el mármol sintético y el concreto polimérico? El mármol sintético solamente es un acabado, es una técnica visual. Ajá. Sí tiene cargas, pero son cargas en general más finas y no está enfocado a tener una gran resistencia mecánica. El concreto polimérico sí, el concreto polimérico no tiene una vista tan bonita como el mármol sintético, pero está enfocado a tener una resistencia mecánica muy alta porque pues va a estar expuesto a grandes vibraciones, a estar en movimiento en la calle, etc. Ok, entonces el concreto, aquí en este caso que hace rato nos preguntaban para la barra de cocina, Uh-huh. lo que deberíamos estar produciendo o fabricando es mármol Más bien sintético. un mármol sintético que es más ligero y tiene una mejor vista. Excelente. Dice Morales Aníbal que a él sí le gustaría hacer el piso de su patio con concreto polimérico que actualmente tiene gravilla. Ya, ok, aquí nada más recordar, si ustedes se fijaron bien en el video, fabricamos al revés, es decir, la vista, cuando yo fabrico, queda en la parte de abajo, porque las cargas van a tender a precipitarse, se van a ir a la parte del fondo. Lo mismo va a suceder cuando lo apliquen, en este caso, en el piso. Las cargas se van a ir al fondo y parte de la resina va a quedar en la parte superior, va a quedar, digamos que flotando. Entonces, eso puede suceder. Entonces no vas a tener la vista que tienes como cuando volteamos la otra porque la fabricamos al revés. Ahí nada más hay que considerar eso. Lo que podrías hacer es subir o incrementar el número el porcentaje, más bien dicho, de las cargas. Ya no usar un 85, sino un 90% para que tengas menos resina al final porque va a ser al revés. Ok. Ahora, ¿qué tendría que hacer yo para aprender esta técnica en Poliformas? Ok, aquí nosotros podemos asesorarlos, pueden venir a nuestros cursos. Y también pueden acudir con nosotros en cualquiera de las sucursales, llamarnos vía telefónica, preguntar sus inquietudes de concreto polimérico, los van a transferir al área técnica y nosotros, dependiendo del tamaño del proyecto, de ahí nos vamos a enfocar y les vamos a decir o les vamos a asignar algún técnico o los vamos a mandar a uno de nuestros cursos.
Sí, es importante mencionarles que un curso como tal, como los damos de encapsulado, no existe en todas las Así es. sucursales. No, Esta es una técnica más avanzada. exactamente, sí, digamos que ya es una técnica donde tenemos que ir adecuando, como les mencionaba en el video. No es lo mismo fabricar concreto polimérico en la zona sur del país que en la zona norte del país, sobre todo por las minas de donde se extraen las cargas. Entonces siempre tenemos que hacer una adecuación de acuerdo a las cargas que van a utilizar y al proyecto que tienen. ¿Para qué tipo de proyectos o visionarios o emprendedores estaría recomendada esta técnica, Ok, ingeniero? aquí hay un crecimiento en todo el país en general en la parte de construcción. Entonces, ahorita se están solicitando muchas tapas para registro. Hubo un robo masivo de tapas de metal, entonces se están sustituyendo por tapas de concreto polimérico. Está creciendo mucho esta parte. Y además, lo que yo les mencionaba, ya ahorita la gente está incursionando en darle otra variante, no nada más que sea para uso peatonal, sino también para un uso recreativo como el mobiliario urbano. Entonces todo eso es nuevo, está abierto todavía hay bastante mercado, pueden incursionar ahí. Excelente. Eric Lascano nos pregunta, ¿el mármol sintético es el mismo procedimiento que para el concreto polimérico? Es similar, pero ahí necesitas hacer una mezcla de pigmentos también y ahí lo que se busca es a veces también tener cierta retardancia a la flama. Entonces hay que agregar una carga como la lúmina para que nos dé esa propiedad. Pero es un proceso muy similar. Al final del día los dos los encasillamos en el proceso de vaciado. Excelente. Oscar Félix nos pregunta, ¿qué ventaja hay entre usar moldes de silicón respecto a moldes de fibra de vidrio? Ok, un molde de silicón va a ser un molde que tenga pues buena flexibilidad, pero el molde de silicón recuerden que el calor lo afecta. En el concreto polimérico hay una generación muy alta de calor, entonces en este caso no es tan recomendado porque se va a degradar muy rápido su molde de caucho. Entonces, por eso se recomienda más un molde de fibra de vidrio, de gel coat, porque el gel coat tooling que nosotros vendemos está diseñado precisamente para fabricar moldes y que tengan esa alta resistencia a la temperatura. Excelente. Jorge Cruz Solís nos pregunta, ¿se puede taladrar y atornillar en placas? Se puede, pero generalmente lo que se hace es dejarlo ya perforado desde que se fabrica o en el caso de atornillarlo, ahogar la parte de lo que va roscado. Entonces se ahoga mientras estamos haciendo el vaciado, se le pone un desmoldante también a la parte que después la vamos a retirar y ya tenemos nuestra pieza ya perforada y la tenemos también ya roscada. Entonces generalmente se hace durante el proceso de fabricación y no después. ¿Puedo encontrar fácilmente en todas las sucursales la resina que se utiliza para este proceso? Sí, es una resina que tenemos de línea. Esta resina la tenemos en presentación de 20 kilos en adelante. Ok, pues los invitamos a visitar todas nuestras sucursales, Así es, preguntar por el proceso de concreto polimérico para que los canalicen al área de asesoría técnica así y que es. aprendan y emprendan. Dense la oportunidad de estar aquí el ingeniero Uriel, no tenemos el placer de tenerlo tan seguido con nosotros, así que de verdad los invito a servirse con la cuchara grande y seguir preguntando. ¿Qué más nos podrías decir acerca de este proceso y de este material resultante de este proceso? Ok, bueno, principalmente les decía, está enfocado a la parte de la construcción, pero esto no lo hace único para usarse en este tipo de proceso. Ya ahorita les decía, está incursionando en algunas otras áreas, por ejemplo, lo que nos decían ahorita para piso. Entonces, sí, aquí la gran ventaja es que el resultado final nos ofrece una gran resistencia mecánica. Entonces, cualquier cosa que ustedes deseen y que necesiten ese tipo de resistencia lo pueden hacer con esta técnica. Y bueno, la otra ventaja que tienen, como lo veíamos con el podotáctil, es que se puede pigmentar. Entonces ya una vez pigmentado, pues también nos abre una gama de oportunidades bastante amplia, no nada más para trabajarlo de manera mecánica, sino que sea algo también estético. Justo hablando de esto estético, Valentín Gómez nos pregunta, ¿se puede utilizar en algún tipo de acabado arquitectónico? Sí, pero recuerden que es pesado. Entonces, digamos que esta sería una desventaja del concreto polimérico. El concreto polimérico sigue siendo pesado, pero recuerden que nosotros por eso los asesoramos y tenemos variantes. Ahí lo que podríamos hacer es buscar una carga
que aligere el peso y entonces sí, ahora sí podemos utilizar la vista que nos brinda el concreto polimérico sumada a un peso o a un menor peso y tener una pieza ligera. Nosotros tenemos cargas que pueden aligerar las piezas. Es decir, el concreto polimérico de principio lo recomendamos en instalaciones que van en el Exacto. piso. En el piso, exactamente, en el piso donde va a haber un alto tráfico. Pero si, por ejemplo, si están pensado en una fachada prefabricada, pues entonces ahí necesitamos que pese menos y necesitamos solamente que sea una vista. Entonces podemos cambiar el tipo de cargas que estamos utilizando y usar cargas que aligeren el peso. Ok. ¿Cuáles tendremos diferentes tipos de concreto polimérico, ingeniero? No, en general el concreto polimérico no es un producto. El concreto polimérico es una técnica. Entonces hay concreto polimérico con gravillas, hay concreto polimérico con arena sílica, hay concreto polimérico con cargas minerales. Entonces el concreto polimérico solamente es una técnica que consiste en mezclar diferentes granulometrías, granos pequeños con granos grandes, y que tengamos al final alta resistencia. Hay quienes, por ejemplo, utilizan fibra de vidrio en la mezcla del concreto polimérico para darle alguna cierta flexibilidad. Hay quienes utilizan fibra de vidrio en mecha, por ejemplo, como lo vimos en el video. Hay quienes utilizan petatillo. Entonces, todo va hacia el mismo camino, a tener una alta resistencia mecánica y que vaya enfocado a la parte de construcción. Ok. Por ahí Norma Ale nos pregunta, ¿se puede utilizar en una banca para jardín? Sí, justo lo que les decía. Ahorita están incursionando muchas personas en hacer mobiliario urbano y están fabricando bancas, pero ahora en lugar de hacerlas de concreto como eran antiguamente, ahora las están haciendo de concreto polimérico. Ventaja que tiene hacerlo en concreto polimérico es que va a tener una mayor resistencia y va a tener un mayor tiempo de vida. El concreto convencional, ustedes lo han visto en la calle, pues empieza a degradarse con la lluvia ácida, por ahí con todo lo que se va quedando de la gente que utiliza. Y la resina no, porque al final del día pues tiene una parte plástica. Entonces esa parte plástica pues es como si fuera un recubrimiento. Entonces le da mucho mayor tiempo de vida útil a las piezas que se fabrican. Nazario Cisneros nos pregunta, ¿qué nos preguntará? ¿Puedo hacer concreto polimérico con cascajo? Con cascajo sí se podría utilizar. Aquí lo que tendrían que hacer es que el cascajo esté tamizado, es decir, que esté separado por diferentes granulometrías. Cascajo generalmente viene en piedras grandotas y viene arena, vienen gravillas. Entonces lo que tendrían que hacer es separar, tener las diferentes granulometrías y entonces ahora sí empezar a hacer la mezcla y hacer esa mezcla perfecta de todas las granulometrías diferentes, pero sí se puede. ¿Con qué otro nombre se conoce el concreto polimérico? En América del Sur lo conocen como, déjenme recordar, policoncreto. Policoncreto. Por aquí nos decían que también se puede conocer como hormigón polímero. Ajá, hormigón o concreto, tiene otro nombre. Ahorita se me fue. Pero sí, tiene varios nombres, pero al final del día es lo mismo. Generalmente estos nombres vienen más de América del Sur. Perfecto. Gustavo Enríquez Rojas nos pregunta, ¿se puede utilizar algún core en la fabricación de una pieza de concreto polimérico? Se podría, si quisiéramos, por ejemplo, reducir peso, podríamos ahogar un core como el que vimos la vez pasada, el honeycomb, pero tendríamos que verificar si ya queremos sacrificar un poco de la resistencia mecánica. Este core nos ahorraría peso, nos daría volumen, pero probablemente estemos sacrificando un poco de la resistencia mecánica. Entonces tendríamos que hacer algunas pruebas para verificar y ver qué es lo que queremos tener. Si queremos tener menor peso, y a lo mejor, como lo comentaban hace rato, ese menor peso colocarlo sobre una pared y que sea nada más estético, o lo que queremos hacer es ahorrar o darle mayor resistencia mecánica, tendríamos que utilizar algún otro tipo de producto. ¿Cuáles serían las principales características del concreto polimérico aparte de la resistencia mecánica? Ok, el concreto polimérico es, como ya les mencionaba, es muy resistente a estar en la intemperie. Va a resistir toda la parte de acidez de la lluvia, todo el agua que corre, toda esa parte, vamos a llamarle química, lo va a resistir bastante bien el concreto polimérico. No va a tener una degradación como tal.
y además el concreto polimérico es totalmente impermeable, es decir, por él no va a pasar nada de agua. A diferencia del concreto convencional, el concreto convencional pierde humedad y tiende a absorber un poco de agua durante las primeras lluvias, por ejemplo, ¿no? El concreto polimérico no. El concreto polimérico siempre está totalmente sellado y no va a absorber nada de humedad. Entonces no vamos a tener tampoco variación en nuestras piezas. El concreto convencional, cuando empieza a absorber mucha humedad, también se empieza a degradar y pues empieza a romper. El concreto polimérico no, porque nunca va a tener absorción de agua. Entonces es otra característica que lo hace totalmente diferente al concreto convencional. ¿Es aislante térmico también? Puede funcionar como un aislante térmico por la parte de resina, aunque no va a haber una gran diferencia, por ejemplo, si lo comparamos con un concreto convencional. Va a ser muy similar, porque recuerden que tenemos un 85-90% de cargas y el restante de resina. Entonces la resina es muy poca como para que genere un aislamiento térmico muy grande. ¿Y puede ser aislante eléctrico? Sí, ahí sí, es un aislante eléctrico, digamos que natural, porque recuerden que las resinas pertenecen a la familia de los plásticos y los plásticos por su naturaleza son dieléctricos, es decir, no conducen electricidad. Entonces sí, el concreto polimérico es un aislante térmico, perdón, un aislante eléctrico natural. Excelente. Nazario nos pregunta que si la microesfera es una buena carga para la fabricación de concreto polimérico. Sí, solo que quisiera reducir peso. Si lo que quieres es aumentar las propiedades mecánicas o aumentar volumen, no sería tan recomendado. Esta carga, recordemos que está diseñada para no perder tantas propiedades mecánicas y aligerar la pieza. Pero en este caso lo que buscamos pues es no sacrificar propiedades mecánicas. Entonces, la microesfera la podríamos utilizar, por ejemplo, en el caso de las fachadas. En las fachadas, ahí sí lo que queremos es que pese menos y solamente se vea bonito. Entonces podemos utilizar una carga de microesfera. Ok. Valentín Gómez nos pregunta, costo concreto convencional contra el concreto polimérico, ¿cómo lo podríamos definir? Ahí tendríamos que hacer una suma del todo. Probablemente el concreto convencional hoy día siga siendo un poco más barato, pero si sumaras el tiempo que tarda en fraguar el concreto convencional, ahí seguramente estaríamos reduciendo mucho la brecha entre el costo. El concreto polimérico podemos estar fabricando piezas diarias y tal cual, literal como salen de la fabricación, se pueden ir a instalación. En cambio, en las de concreto no, tenemos que esperar un tiempo de fraguado, más o menos por ahí de 30 días, y en esos 30 días, pues tiempo es dinero. Entonces, seguramente, si hacemos una comparativa con tiempos, va a quedar una brecha muy pequeña o se van a igualar. Excelente. Fabiola Bautista Rodríguez nos pregunta, ¿cuánto tiempo de vida tiene una pieza de concreto polimérico? Wow, a menos que se rompa, va a durar toda la vida. A menos que le pase algo extraordinario, la taladren con un taladro industrial o cosas por el estilo, una pieza de concreto polimérico va a durar demasiado tiempo. Ok, entonces podríamos decir que el concreto polimérico lo puede utilizar para construcción, ¿Correcto? reparación de estructuras, Como tal, no reparación, pero sí para reemplazo de estructuras. pavimentar carreteras. En la parte de carreteras no se usa para la pavimentación, pero sí toda la parte, hay una parte que muchas veces no vemos y es todo el cableado, y ese cableado tiene tapas de concreto polimérico y también lo que le llaman el pozo, donde va todo el cableado, está fabricado con resina y fibra de vidrio. Fabricación de tuberías para aguas residuales. No, ahí generalmente lo que se utiliza es fibra de vidrio y resina. Ahí un concreto polimérico sería demasiado pesado. De hecho, si se dan cuenta, la tubería de concreto convencional ya es obsoleta, ya casi no se usa. Paneles decorativos de construcción. Se podría, pero ahí es una variante del concreto polimérico. Como lo mencionábamos, podemos usar una carga de microesfera, bajarle el peso tanto como querramos, pero obviamente vamos a sacrificar las propiedades mecánicas. En ese caso, lo que nos interesa más, pues es que se vea bonito. Entonces sí lo podemos hacer. Excelente. ¿Algo más? ¿Alguien más? El tiempo se nos está agotando, así que lo que no pregunten hoy, mañana no se quejen que no les respondimos, que no, ingeniero. Así es. De cualquier forma, saben que tienen nuestros números, pueden llamar, tenemos todas las líneas abiertas, pueden buscar al equipo técnico, siempre estamos en disposición para apoyarlos. ¿Tienes un WhatsApp directo de tu equipo técnico que nos quieras regalar en este momento? No, en este momento no tenemos un WhatsApp a donde nos puedan llamar, pero igual nos pueden escribir por todas nuestras redes y siempre nos canalizan a nosotros todas las preguntas.
Por ahí en pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp general para que Así es. ustedes tomen nota, nos manden un WhatsApp y nosotros los podamos canalizar con el ingeniero Uriel y todo su equipo para darles a mayor detalle aquellas dudas que les haya dado pena preguntar aquí, se las podamos resolver por ahí en nuestro WhatsApp. ¿Cuántos likes para este en vivo? ¿Cuántos likes para esta masterclass con el ingeniero Uriel? Díganos qué más quieren saber o qué otros procesos de nivel avanzado quieren Así conocer es. en este espacio y con gusto agendaremos otro tiempo con el ingeniero para que se dé el tiempo y venga y nos responda o nos amplíe el conocimiento de estas técnicas avanzadas en poliformas plásticas. Acuérdense que en poliformas plásticas el seguimiento y la asesoría técnica es completamente Gratuito. y siempre estamos a su disposición. Por ahí Juan Carlos Reyes H. dice, ¿cuánto afecta el medio ambiente? Bueno, aquí está un poquito ambigua la pregunta. No sé si es medio ambiente a la hora de fabricar o después de fabricar. Si es a la hora de fabricar, lo que más nos va a afectar es humedad y temperatura. Como les mencionaba hace rato, esta técnica genera mucho calor. A la hora de que estamos curando la resina, va a desprender mucho calor. Obviamente, si estamos trabajando en un lugar muy cálido, pues mis tiempos de trabajo se van a reducir y en algún punto, si es demasiada la temperatura, podría hacer que la pieza se deforme. Entonces sí afecta durante la producción. Si la pregunta iba enfocada a después, ya cuando la pieza está fabricada, pues no, ya realmente la pieza no se va a ver afectada por corrosión ni por temperatura, ya va a ser muy poco. Oscar Félix nos pregunta, ¿cómo se puede reducir la flexión en una tapa de concreto polimérico sin modificar su espesor? Ok, era lo que yo les mencionaba. Generalmente, bueno, hay dos tipos de flexión o dos momentos en los que se flexiona. Uno es cuando estamos fabricando y tenemos un exceso de calor. Esto generalmente sucede porque no elegimos la resina adecuada. La resina PP7000 está hecha para que no sucedan este tipo de torceduras durante la fabricación. Lo más común es que estamos fabricando, a la hora de desmoldar, la pieza queda bonita y de pronto, chin, se empieza a torcer y queda toda chueca la pieza y cuando ponemos la tapa sobre el marco, pues ya no ajusta y baila toda. Esa sería un tipo de torsión. La otra es cuando ya está colocada la pieza. También se ha visto que ya una vez colocada la pieza y empieza a tener tráfico, la pieza empieza a hacer este movimiento, se empieza a doblar. Entonces, eso lo podemos reducir aumentándole propiedades de flexión. Esto generalmente se hace con fibra de vidrio en presentación entretejida, que es el petatillo. Podemos poner una o dos capas al final, en la parte de arriba, que va a ser la parte de abajo cuando yo la voltee, o ahogar una capa y poner la otra capa al final. La fibra de vidrio, por ser filamentos largos, nos va a dar ese tipo de resistencia mecánica y va a disminuir mucho la flexión ya una vez que está colocada la pieza. José Guadalupe Molina Quevedo nos pregunta, bueno, nos dice, hay coladeras en el Estado de México que parece de fibra de vidrio y pesadas. ¿Este tipo es el material de concreto polimérico, lo que está Puede viendo? ser, les mencionaba yo que incluso en la fabricación o en la mezcla que hacen, hay algunos fabricantes que meten un poco de fibra de vidrio, son filamentos chiquitos, y los revuelven junto con todas las cargas minerales. Entonces puede ser que sean de este tipo de material, solamente que ahí le agregaron un poco de fibra de vidrio para aumentar sus propiedades mecánicas. Saludos a Chantey Herrera. Claro. Morales Aníbal nos dice, ¿sería recomendable el concreto polimérico para fabricar piezas decorativas para intemperie como figuras, fuentes, etcétera? Si no tienes ningún problema con el peso, sí se puede. Digo, por ejemplo, las fuentes que están fabricadas de cantera pues son muy pesadas, entonces sí, se podría. Solamente que ahí tendrías que tener un molde. Tal vez ahí sí ya sea más recomendado un molde de silicona. Valentín Gómez nos pregunta, ¿se puede hacer algún acabado para poder aplicar en una alberca sustituyendo venecianos o piedras de cantera que actualmente se ponen? Sí, lo que yo les decía, la ventaja del concreto polimérico es que lo podemos pigmentar y podemos trabajar con diferentes cargas. Entonces, si ustedes eligen, en este caso serían cargas decorativas. Si ustedes eligen cargas de algunos colores específicos, podrían llegar a igualar ese tipo de acabados. O lo que mencionaban hace rato, el cascajo, ¿no? Lo que pueden hacer es tener cargas pigmentadas o pigmentarlas desde antes y después irlas tamizando y al final incorporarlas en el concreto polimérico y sí, van a tener este tipo de acabados
y como están expuestas a una humedad muy grande, pues van a tener mucha mayor duración. ¿Quieres aprender más de concreto polimérico? ¿Tienes más dudas de concreto polimérico? ¿Quieres dominar esta técnica? Contáctate con nosotros para que a su vez te asesoremos en el área técnica Así de es. Poliformas y aprendas y domines esta técnica. No solo la aprendas, sino que la apliques en tu negocio o Así que es. emprendas un nuevo negocio con esta técnica. Te invitamos a aprenderla. Uriel, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Pues nada, recuerden que no deben de dejar de preguntar, no dejen de aprender y que todo lo tenemos en las tiendas. Visita tu sucursal más cercana. ¿No sabes dónde está tu sucursal más cercana? www.poliformas.mx. Ubica tu sucursal. Ahí están todas nuestras ubicaciones. Tenemos 26 sucursales a tu servicio y una tienda en línea. ¿Qué más quieren? Nos vemos en el siguiente miércoles. Y yo los veo pronto. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Algo importante que debes saber sobre la resina PP30 es que es una resina pura, es decir, no cuenta con los aditivos que permiten su polimerización. Ya que decidas usarla, recuerda que puedes adaptarla a tu proceso, ya sea para que mantenga sus propiedades de transparencia usando monómero de metilmetacrilato y promotor NSB3. Esta resina también la puedes usar para aplicaciones que mezclen cargas minerales, usando monómero de estireno y cobalto al momento de prepararla. Recuerda que para dominar completamente estas técnicas no estás solo. Poliformas tiene los cursos y la asesoría técnica que necesitas para darle forma a tus ideas. Más información en nuestras redes sociales y en tus sucursales.